Hola, buen día. La clase de hoy va a ser de pérdida de peso involuntaria. Vamos a empezar con unas definiciones. Pérdida de peso involuntaria, que es la pérdida mayor a 5% del peso habitual en un periodo de tiempo entre 6 y 10 meses. Caquexia, que es la pérdida de peso por disminución de la masa muscular sin importar si es pérdida de grasa o no. Implica una alteración del balance entre catabolismo y anabolismo. Y en su fisiopatología hay participación de las citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Por último tenemos la sarcopenia, un término análogo a la osteopenia, que es la pérdida de masa muscular por disminución del músculo en extremidades, dos desviaciones estándar por debajo de la media de la masa muscular de adultos jóvenes y saludables. Acá puse una diapositiva en la que hay dos mnemotecnias en las que se pueden ver varias causas de pérdida de peso involuntaria. Son en inglés pero sirven mucho porque esto es lo que vamos a hablar en el resto de la clase. Está bueno para acordarse, digamos, todas las causas. Eh, Eso. Una de las causas de la pérdida de peso involuntaria es el cáncer, en particular los tumores de tubo digestivo, cáncer de páncreas, de pulmón, linfomas y tumores renales. En muchos casos es causada por una anorexia, que por ejemplo en el cáncer de pulmón, que es muy prevalente, el 60%, y el tumor digestivo alto aún más, 80%, incluso por una causa obstructiva. Y otra causa que puede producir pérdida de peso involuntaria en el cáncer es la caquexia, que se produce por el aumento del catabolismo. Otra causa son las causas gastrointestinales, como la úlcera péptica, la enfermedad inflamatoria intestinal, la mala absorción. Y en estos los síntomas pueden ser anorexia, dolor abdominal, saciedad precoz, diarrea. Ahí hay que ver las características que pueden indicar, por ejemplo, si es una diarrea con sangre, una enfermedad inflamatoria intestinal, esteatorrea, constipación crónica. Y cuando hay mala absorción, el apetito puede estar conservado o aumentado. Acá tengo un cuadro de los síntomas que puede producir la escasez de algún elemento por mala absorción. Por ejemplo, cuando hay mala absorción de grasas, la clínica más común es la esteatorrea. Cuando hay mala absorción de proteínas, la clínica más común es tener edemas, atrofia muscular, y en los laboratorios se ve hipolvominemia o hipoproteinemia. Cuando hay falta de absorción de carbohidratos, lo más común es tener una diarrea acuosa con mucho meteorismo e una intolerancia a la lactosa. Cuando hay escasez de vitamina B12, se produce una anemia megaloblástica con degeneración subaguda de la médula espinal, en el que se puede dar un síndrome con ataxia, oftalmoplegia internuclear y parestesias con pérdida de la propiocepción. Y se puede encontrar en el laboratorio la anemia macrocítica con ácido metilmalónico y homocisteína aumentados en sangre. El ácido fólico es una anemia como la de la vitamina B12. El déficit de vitamina B en general, digamos, produce queilosis, glositis y acrodermatitis. El déficit de hierro produce una anemia microcítica y produce glositis. El déficit de calcio y vitamina D produce parestesia, tetania, osteoporosis y osteopenia. Y el déficit de vitamina A produce hiperkeratosis folicular y ceguera nocturna. Otra causa de pérdida de peso es la patología psiquiátrica, en que la primera causa generalmente es la depresión, en el que hay una pérdida de peso involuntaria y es una presentación bastante común en pacientes añosos. Otros son los trastornos alimenticios, en el que en principio la pérdida de peso es consciente,
Pero luego comienzan a ser hábitos la ingesta de poco alimento, el ejercicio excesivo, el vómito inducido y el uso de medicación homeopática, ya se puede volver involuntario. Por otro lado, hay otras causas menos frecuentes, como la negligencia en cuanto a la alimentación en la fase maníaca del síndrome bipolar, y a veces hay una paranoia en relación al consumo de alimentos que puede llevar a menos ingesta. Otra causa son las endocrinopatías, en el que en primer lugar tenemos el hipertiroidismo, que es hay una pérdida de peso acompañada con hiperfagia, la diabetes mellitus, que es la presentación más clásica, es la pérdida de peso en el debut diabético en diabetes tipo 1 y en algunos casos diabetes tipo 2 poco controlada o no diagnosticada. Y también hay una forma de presentación más rara en que hay una caquexia neuropática en los pacientes diabéticos tipo 2. Luego, también como otras causas tenemos la insuficiencia suprarrenal y el feocromocitoma. Como otra causa tenemos las infecciones, por ejemplo el HIV, que se produce disminución de peso casi siempre por las infecciones secundarias. Luego la tuberculosis, que tanto en la tuberculosis activa como en la reactivación la pérdida de peso involuntaria es un síntoma cardinal. La hepatitis C, en la que la infección crónica produce disminución de peso por náuseas frecuentes y anorexias. Las infecciones helmínticas por nematodos, por ejemplo, como los ascaris, los cestodos, las tenias, los trematodos, por ejemplo, la fasciola hepática, en la fase aguda puede producir pérdida de peso involuntaria por falta de apetito. Otra causa son las enfermedades crónicas avanzadas, por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, en que hay pérdida de peso asociada a anorexia, saciedad precoz, depresión, congestión hepática intestinal y niveles aumentados de citoquinas y angiotensina 2, la caquexia pulmonar, que es la pérdida de peso progresiva, que ocurre incluso con una ingesta calórica adecuada, y la enfermedad renal avanzada. Otra causa son los trastornos neurológicos, en el que la pérdida de peso está en mayor parte asociada a los trastornos deglutorios que se producen. Las causas principales son los ACVs, la demencia vascular, el Alzheimer y el Parkinson, que produce, por ejemplo, mucha disfagia. La dentadura es algo que no hay que olvidarse, sobre todo en pacientes añosos. Es una causa muy común de pérdida de peso involuntaria. Siempre hay que revisar cómo está la boca, digamos, en los pacientes. Y en cualquier caso, derivarlo a un odontólogo para hacer una prótesis o hacer arreglo de las piezas que lo necesiten. Otra causa que hay que tener en cuenta a veces es la medicación que toma el paciente. Por ejemplo, las benzodiazepinas pueden producir anorexia, los opioides pueden producir náuseas y vómitos, los bifosfonatos pueden producir dispepsia, náusea y dolor abdominal, los antiparkinsonianos pueden hacer alteración del sentido del gusto, náuseas y anorexia, los suplementos de hierro y potasio pueden producir náuseas, disfagia y vómitos, y también no hay que olvidarse de el consumo de drogas ilegales, como por ejemplo la cocaína, que puede producir disminución de peso involuntario. Y luego tenemos por ejemplo el alcohol, que también puede producir anorexia. Bueno, en cuanto a la evaluación, en primer lugar hay que documentar la pérdida de peso, tener en cuenta patrones de pérdida de peso y si hubo fluctuaciones en el peso antes, evaluar trastornos alimenticios y descartar la pérdida voluntaria de peso, hacer screening de depresión, buscar factores sociales como problemas económicos o aislamiento, y en cuanto al examen físico en cabeza y cuello, hay que hacer un examen de la dentadura, hay que hacer un examen ganglionar, hay que buscar estigmas de déficit de vitaminas. En el examen de tórax hay que hacer ocultación de pulmones y cardíaca. En el abdomen hay que hacer palpación con búsqueda de ascitis y esplenomegalia.
Y en lo neurológico hay que evaluar deterioro cognitivo, trastornos deglutorios y alteraciones por déficit de vitaminas. Lo que se pide en el laboratorio: se pide un citológico, un ionograma, calcio, magnesio, fósforo, glucosa, función renal, función hepática. Se pueden pedir proteínas, TSH, PCR y eritrosedimentación, test de HIV, hepatitis C en pacientes con factores de riesgo, radiografía de tórax buscando tuberculosis o tumores, y screening de cáncer de acuerdo a edad y factores de riesgo. Generalmente en pacientes más jóvenes se piensa como primera causa la malignidad a veces, y se piden más estudios. En pacientes añosos muchas veces la causa de pérdida de peso puede ser hasta incluso desconocida, y se recomienda en algunos casos esperar y ver cómo evoluciona. Por último, en cuanto al manejo, lo primero es tratar la causa de la pérdida de peso, y luego acá agrego unas recomendaciones que se usan sobre todo en adultos mayores para mejorar, digamos, la nutrición, que es, por ejemplo, comer más veces en el día, buscar comidas que le gusten al paciente, reducir al mínimo las dietas restrictivas, reforzar la ingesta de alimentos con alto valor calórico en la comida principal del día. En el caso de pacientes que tengan demencia, la comida principal no es el almuerzo ni la cena, sino que es el desayuno. Comer acompañado, más allá de que se requiera asistente para comer muchas veces, la compañía, digamos, estimula a comer mejor y comer más. Y cuando se utilizan los suplementos orales, es importante que estos suplementos no se coman en los horarios de las comidas principales, que se coman, digamos, entre medio de estas, porque si se comen en el horario de las comidas principales puede disminuir el apetito.